A week after my 17th birthday, I was diagnosed with cancer. And I was just in shock. And my doctor, a nurse practitioner, and 3 surgeons walk in the room. And he's like, there's a thing that I tell all of my patients. I can't tell you why you got cancer, and I don't know what you did to deserve to get it, but you probably did nothing, and we're gonna hope that you're gonna be okay. And I looked at him and I was like, I have an amazing God who's gonna do something really cool through this, and I know I'm gonna be okay. And I don't think anybody in the room was expecting that answer, because they all looked at me, they're like, oh, okay. And he said, all right, you're gonna do the thing. I said, yep. I did 6 months of chemo, but I didn't let that stop me from stealing my joy. I still went to school. I played a full season of soccer. I still was on worship at my youth groups, and I made honor roll for the first time in my life without letting my teachers give me an extension on anything. And I was really proud of myself, and I was really thankful that I got to get through that. And I kind of was back to where I was when I was 7, like on fire for the Lord, wanting to live my life fully for Him, because He just got me through probably one of the hardest things that a human can go through, in my opinion. And then I got to college and realized that life gets worse, and things get harder, and hardships get way more hard. And it wasn't until I was sexually assaulted my second month of college, and then the power was taken away in the matter of seconds by a random guy that I met 2 days prior. And I had never felt so alone, so disgusting. I hated myself for letting someone have that power over me. I was raised to be a strong, independent Latina woman, and from my mom, who ran her own business from when I was little, and I had never felt weaker. I didn't feel Jesus anymore. I just didn't care at that point anymore. And I left the school because I'm not being filled. You tell me you're gonna give me Jesus, but you're not giving me Jesus. So I'm leaving. I'm not gonna stay here anymore. I feel unsafe. I feel unwanted, unloved, uncared for. I'm leaving. And I was back to square one when pre-chemo, pre-cancer, and I was just home and living at home, doing nothing, not caring. And I moved here. I moved in with my best friend of 12 years. We met in middle school in Wisconsin, where I'm from. And she moved here about 5 years ago with her mom. And we had always talked about living together in high school. And I booked a ticket during the pandemic, and I called her. I said, hey, cool if I move in with you? She said, yep, book a ticket. So I did. And I uprooted my entire life in Georgia, where my family was, and moved all the way across the country, knowing 3 people in a city I've only visited twice, with no church, no job, no car, nothing. And this was the first time in a very long time where I really said, okay, God, whatever you have for me, you have for me. And I had told people all my life, I'm like, yeah, whatever God has, I'll do it. And not really believing it, not really meaning it, because I was in a place where I didn't believe that He had good intentions for me. And this is the first time where I was like, okay, God, whatever you have for me, you have for me. And it's not been easy. We're not called to an easy life as Christians. We're not called to a comfortable life, but living in that uncomfortability is where we get closer to who Jesus is and what He has for us and His love for us. And I'm thankful for the uncomfortability, and I'm thankful for the hard times, and I'm thankful for the Job story that's gone on in my life, and I'm thankful for what's going to be at the end. And God's still working, God's still doing things, and I'm just excited to see what He has for me, because right now I'm sitting pretty in His presence, and I'm living every second of it. Amen.
Awesome. Well, good morning, everyone. Buenos días, iglesia. Buenos días, mi nombre es Chantal y soy uno de los pastores principales aquí en la iglesia. Ahora quiero agradecer mucho a Cali por compartir su testimonio con nosotros. Cali es una de muchos adultos jóvenes dotados y ungidos. Y Jake y yo tenemos el privilegio de conocerla bien y tenerla en nuestro hogar a menudo. Así que me encantan los testimonios que hemos estado escuchando. Y si usted se siente interesado para saber qué es lo que está haciendo Dios en las vidas de las gentes, también quiero tomar un momento para tomar una pausa y orar. Como saben ustedes, hace 21 años nuestra nación y el mundo estaban en shock mientras ocurría la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Y aunque ya pasaron 20 años de ese día, no quería perder la oportunidad de orar por todos los que perdieron gente esos días. El año pasado también prediqué este domingo y compartí de que mi padre perdió a un amigo cerca de él. Su nombre era Mac López. Estaba en el vuelo 175 de United Airlines que golpeó la Torre Sur a las 9 de la mañana. Así que como el año pasado sigo orando y lo continuaré haciéndolo, y oramos por la familia de Mac López y por todos los demás que aún están sufriendo y siendo afectados, porque Dios siempre nos conforta. Unámonos en oración y gracias, Señor, por quien eres tú, Dios. Que aún, Señor, en medio del caos de este mundo, Señor, aún en medio de este dolor, Señor, tú siempre permaneces bueno y confiable. Y por eso esta mañana, Señor, oramos para que todas las personas que fueron afectadas por esta tragedia, como la familia de Mac López, Señor, queremos que sigas trayendo confort y paz a todos aquellos que sufrieron esta tragedia. También, Señor, oramos por este servicio el día de hoy, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tu poder y tu presencia ya esté aquí, Señor. Y te damos gracias de que cuando tenemos mañanas como estas, que nos recuerdas que tú siempre estás en control, Señor. Y Espíritu Santo, por eso te pedimos que no nos dejes salir de este lugar igual como entramos, sino que nos cambies nuestras vidas, que cambies nuestra forma de pensar. Espíritu Santo, haz tu voluntad en nuestra mente, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias por orar. Esta mañana continuamos en nuestra serie que se titula El poder de la historia. Continuamos avanzando en la cuestión de las parábolas de Jesús. Y para recordar las parábolas, recordarles son esas analogías de cómo Jesús explicaba sus realidades del reino de Dios. Hoy vamos a ver en Mateo capítulo 13 y es la parábola titulada la parábola del trigo y las malas hierbas. Y habla porque el mal existe en nuestro mundo, pero hablando empezando en el versículo 24, dice así: aquí otra historia que Jesús contó. El reino de los cielos es como un granjero que plantó buena semilla, pero esa noche, mientras los obreros dormían, el enemigo vino y plantó malas hierbas entre el trigo y luego se escapó. Cuando el cultivo comenzó, se empezaron a producir malas hierbas con las buenas. Y dijeron, ¿de dónde vinieron estas hierbas malas? Dijeron, Señor, ¿deberíamos sacar la maleza? Dijeron, no, si arrancan el trigo, ahorita lo confunden con el trigo bueno. Dejen que crezcan juntos y llega el momento en que puedan separar la hierba mala de la buena. Y el trigo lo pondrán en el granero. Entonces, dejando a la multitud de afuera, Jesús entró en la casa y le dijeron, explícanos qué significa eso, Señor. Dijeron, el Hijo del Hombre es el agricultor que planta la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa al pueblo del reino. La mala hierba es la persona que pertenece al diablo, el enemigo que plantó las malas hierbas. Y la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles.
Así como la mala hierba se clasifica y se quema en el fuego, así será el fin del mundo cuando el Hijo del Hombre envía a sus ángeles y ellos quitarán de su reino todo lo que causa pecado y todo lo que hace mal, y los ángeles los arrojarán al fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Cualquier persona con oídos que escuche y entienda. Bien, ¿a quién no le gusta venir a la iglesia un domingo y escucha sobre hornos de fuegos y llorar y crujir de dientes? Bueno, aunque no seamos como una iglesia de esos que hablan del juicio final, pero sí somos una iglesia creyente de la Biblia. Y lo que significa es que Jesús contó esta parábola fue porque quería y sabía que sus seguidores necesitaban aprender cualquier lección que estuviera enseñando. Y eso es para nosotros hoy. Estas palabras son las palabras de Jesús. Eso no significa, eh, o sea, que no podemos pasar por alto o podemos pasar por alto algo solo porque inicialmente no lo entendemos, ¿no? Tenemos que aprender y descubrir lo que esta parábola está diciendo. Porque la verdad es que no tenemos que vivir en esta tierra mucho tiempo para empezar a hacer preguntas sobre el bien y el mal. Preguntas como, ¿por qué suceden las cosas malas a las personas buenas? ¿O por qué hay personas malvadas y peligrosas en el mundo? ¿O por qué Dios no se deshace de ellos? ¿Y cómo se supone que podemos manejarlos mientras esperamos? Mis hijas tienen la costumbre de hacerme preguntas teológicas realmente grandes y ya ven cómo los niños a veces traen ese tipo de preguntas. Y una vez que se van a la cama, mi esposo y yo vamos y les contamos cosas, pero una de mis hijos, estaba yo con Emery, y estaba ya casi para dormirse y de repente me dice, mamá, si Dios creó todo, ¿quién creó al diablo? Y yo dije, ya son las 7:30, hija, ponte a dormir. Le dije, ya hablaremos de esto después. Pero el punto es que si mi hija de 7 años está pensando en esto, siento que podemos asumir con seguridad que en algún momento hemos pensando de estas cosas entre el bien y el mal, en esa tensión. Una cosa que me encanta de esta parábola es que es una historia que nos ayuda a tener sentido al problema del mal y su existencia en un mundo que fue creado por un Dios todopoderoso y bueno. El plan del agricultor era una buena semilla en un buen campo, pero como vemos en Génesis, Dios todo lo crió y dijo que era bueno. La historia de la Biblia en el mundo no comenzó con el cielo y el infierno, no, comenzó con el cielo y la tierra. Por eso el primer versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí vemos que el infierno no tiene o tenía lugar en el mundo de Dios. El infierno no es algo que Dios creó desde el principio. Sus consecuencias son algo que vino más tarde en la historia junto con la corrupción, distorsión, trágica realidad del pecado que entra al buen mundo. El enemigo planta semilla. Y el pecado y el mal no fue una intención de Dios, no, la intención del agricultor era una buena semilla en buen campo. Ahora revisemos lo que dice Juan 3, del 7 al 10. Dice, queridos hijos, no dejen que nadie los desvíe. El que hace lo correcto es justo, así como es justo el que hace lo que es pecaminoso, porque eso le pertenece al diablo. Eso no es justo. La razón por la que el Hijo de Dios apareció fue para destruir la obra del diablo. Nadie que nazca de Dios continúa pecando, porque la simiente de Dios permanece en ellos. No pueden seguir pecando porque han nacido de Dios. Así es que sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son del diablo. Cualquiera que no haga lo correcto no es hijo de Dios, ni tampoco lo es cualquiera que no ama a su hermana y su hermano. Y aquí vemos la distinción clara entre la buena semilla y la semilla maya, entre, entre el trigo y las malas hierbas o la cizaña. Y al entrar a esta parábola vemos que el reino de Dios es forma en que describimos el momento de hoy.
pero que aún no llega ese reino. Cuando Jesús murió, estableció el reino de los cielos. Él dijo, está aquí, es ahora. Puede ser perdonado, recibir el Espíritu Santo, tiene la capacidad de vivir, o tenemos, en paz y para Cristo. Así que el reino de Dios está aquí ahora mismo, hoy. Pero el reino de Dios tampoco no es todavía. En otras palabras, el establecimiento completo del reino no será hasta que llegue a su plenitud cuando Cristo regrese. Y por eso no es ahora. O en otras palabras, un reino ahora es que hay algo más por venir. Y es importante entender esto porque el plan de Dios para un mundo nuevo, aunque se retrasó temporalmente debido a que el pecado vino al mundo, no es finalmente derrotado, no. Eh, y no todos vamos a ser incluidos, es lo que dice la Biblia. Cuando termine nuestro tiempo, si no creyéramos que Jesús murió en la cruz y resucitó y no lo aceptemos como nuestro Salvador, y si no vivimos una vida inspirada en Jesús, porque sabemos que en Santiago dice que la fe sin obra es muerta. El hablar es fácil, no tenemos que cumplir. Podemos compartir la gloria del sufrimiento de Cristo. Significa que no podemos experimentar la eternidad con Él si no hacemos las cosas correctas. Y eso es difícil de ver para cierta gente, porque como vimos en el grupo de Génesis, una de las raíces centrales del quebrantamiento es que nuestra naturaleza es tratar de determinar nuestro propio rumbo, de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Jesús clarito les dijo a Adán y a Eva, no coman de esa fruta. Ahora, no creo que comieron de esa fruta porque era muy buena, porque tal vez había muchos otros árboles de fruta, tal vez, y era buena. No, la razón por la que yo creo que decidieron juzgar por sí mismos o tomar de esos árboles es porque pensaron que eran mejor que Dios. Querían descubrir por sí mismos lo que era bueno, contrario a lo que no debería de ser. Quería estar a cargo de cómo era la justicia. Y cada ser humano que hemos vivido, hemos caído en esa misma trampa. Y como cristianos, para nosotros, no corregir esa línea de pensamiento está haciendo un gran favor al diablo. Y a los no creyentes por igual. Y a creyentes también. Porque recordemos que Dios es amoroso. Pero hay una parte difícil, pero puede haber un problema porque Dios es amoroso. Él debe de desear justicia, ¿verdad? Y la justicia requiere juicio. Pero la parte difícil es que en el mundo de hoy nosotros no nos gusta ser responsables de los estándares de Dios porque queremos determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo malo. Vivimos en un mundo que dice que el bien y el mal son subjetivos al punto de vista de cada uno de nosotros. Pero si queremos la versión de Dios, haremos y tendremos que rendir cuentas por el mal que cometemos con nosotros o a nuestros prójimos. Tenemos que abrazar a ese Dios con las responsabilidades, porque no podemos tener justicia sin juicio. Como madre de 2 niñas, soy muy consciente del quebrantamiento de este mundo. Estoy horrorizada por las estadísticas que nos dicen que 1 de cada 6 mujeres, como el testimonio de Carly, que 1 de cada 6 mujeres han sido víctimas de violación sexual. Y si esto no es suficiente, en este país el 9% solamente son los que van y son procesados y van a prisión. Y el 97% son libres. Es abrumadora esta estadística. Es difícil. La agresión sexual es una parte, pero hay muchas otras. Asesinato, racismo, robo, abuso, odio, hay mucho más. Tanto quebrantamiento. No sé ustedes, pero para mí tengo que creer que este mundo no es todo lo que tenemos, que Dios es y será el juez supremo.
Y para entender realmente esta historia tenemos que entender no solo que Dios es el juez supremo, sino por qué es el juez supremo. Cuando leo una historia como esta parábola y hablo o se habla de trigo y de maleza mala o cizaña, hay ciertas imágenes que me vienen a la mente, como dientes de león en mi hierba, que a mis hijas les encanta pedir deseos y por lo tanto crean dientes de león en mi patio y cosas por el estilo. Pero eso es cuando yo pienso en maleza, en cizaña, pero en esta parábola Jesús habla de una hierba que he traducido un tipo de hierba llamada cizaña, que tiene semillas venenosas. En la cosecha, si procesas cizaña con el buen trigo, la harina se arruina. Si tuviera que dárselo a su familia, se enfermarían. Así que esta semilla tiene que ser quitada para ser eliminada antes de la cosecha. Pero el problema es que no es tan completamente desarrollados al principio y la cizaña y el trigo son casi imposibles de distinguir. Pero hasta que no estén crecidos, esa cizaña es difícil de distinguir del trigo. Y si la gente la cosecha muy temprano, puede estar arrancando el trigo en vez de la cizaña. Y por eso en Mateo 13, si tratas de arrancar la mala hierba, arrancarás el trigo. Y por eso Jesús no nos ha puesto a cargo de eliminar las malas hierbas. No, en este mundo, en este mundo, si o dependiera de nosotros, estoy seguro de que muchos de nosotros habríamos descartado a las personas porque nos han lastimado o nos han hecho daño y queremos hacerse a un lado. Pero no, Jesús ve una imagen diferente y nos dice, ten paciencia, dale tiempo a esa persona y te sorprenderá. Como cristianos o como cristiana, hay pocas cosas que amo tanto. Y estas historias de estos testimonios y cómo transforman la vida de la gente en sus experiencias. Pero la verdad es que no importa qué tanto celebremos y aplaudimos, cuando alguien en nuestra iglesia comparte eso, si fuéramos realmente honestos, podríamos darnos cuenta de que por muy emocionados que creemos al escuchar la historia, fuera de la iglesia somos igualmente apasionados o rápidos para frustrarnos. Y como humanos, incluso humanos creyentes en Jesús cristianos, he observado que como pueblo nos sentimos mucho más cómodos celebrando el resultado de la victoria. No importa el pasado, les digo que más cómodo que caminar con personas en medio de su desastre para lograr victoria con ellos. Y es difícil, es difícil. Por eso Dios me estaba hablando esta semana de ciertas cosas. Pero no sé qué tan buenos celebradores podemos ser, o sabemos, pero qué tan buenos compañeros podemos ser para viajar juntos. Empecemos a pensar en eso. ¿Somos personas o podemos pedirle a Dios, soy seguro para que una persona viaje conmigo? ¿O solamente soy un buen celebrador? El tema es cómo podemos manejar el mal cuando sabemos que algún día Dios tendrá la última palabra. Pero por ahora, y aún no reino de Dios, ¿qué suponemos que debemos hacer? Simplemente que la gente le dé mal en su desenfrenado correr o qué? No, pues Dios está trabajando para restringir el mal, incluso cuando la solución definitiva eh, está en el futuro cercano. Pero por eso Dios ha instituido el gobierno humano. Y lo que nos dice es que somos hijos del reino y somos responsables de iluminar lugares oscuros nosotros. Pero esta parábola nos está comunicando que no importa cuánto esfuerzo humano pongamos en detener el progreso del mal, no podremos erradicarlo, terminarlo, no. Entonces, ¿cómo respondemos como cristianos al sufrimiento que experimentamos por el mal y la ruptura?
Si está tomando notas, hay 2 puntos que quiero hablar. Uno es, no se sorprenda cuando sufra. No se sorprenda. En 1 de Pedro dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están pasando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen socios de Cristo en su sufrimiento, para que tengan el maravilloso gozo. Si estás sufriendo no significa que Dios nos haya abandonado, no. Es temporal y sabemos que el sufrimiento es parte de este mundo. Y hay que entender que el sufrimiento es inevitable porque el trigo está rodeado de cizaña. El punto número 2 dice que como cristianos decidimos no vengarnos. Podemos escoger. Nos atrevemos a confiar en que Dios ajusta las cuentas por esos errores dolorosos, horribles que alguien nos ha hecho. Entonces podemos ser libres de la necesidad venenosa de vengarnos. Y si confiamos en Dios, Él traerá la justicia. Como en Romanos dice, nunca pagues mal con más mal o con maldad, para que todos vean que eres honorable, para que puedas vivir en paz con todos. Amigos, nunca se venguen. Deja eso a la justicia y a la ira de Dios, su justa ira. Porque Dios dice, me vengaré y los devolveré el dinero, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, aliméntalos. Si tienen sed, dales algo de beber. No dejes que el mal te conquiste. Así que la pregunta es, ¿confiamos en Dios para hacer esto? ¿Confiamos en Él realmente? Al final de la parábola, Jesús habla de que la cosecha de esta historia es como el fin del mundo. Muchas veces no sabemos si ya llega pronto o mañana, un mes o cuándo. Y decimos, ¿estamos listos? Dice la pastora, estoy lista. Y nos frustramos porque no sabemos su tiempo. Y por eso en 2 Pedro dice que no debemos olvidar que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años es como un día. El Señor no está siendo realmente lento en cuanto a su promesa, no. Él está siendo paciente por nuestro bien. Él no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos nos arrepintamos. Para terminar esto, quiero subrayar una cosa. No importa que el trigo y las malas hierbas son categorías fijas, como una vez que somos trigo estamos listos, no, o viceversa, no. Cuando miramos el panorama amplio de todas las cosas y enseñanzas de Jesús, es claro que hay manera de que las malas hierbas se conviertan en trigo, buena hierba. En otras palabras, los que se pierden se pueden encontrar. Aquellos que necesitan perdón y salvación pueden recibir la redención que necesitan, porque Dios creó una manera para que nuestras almas malas de cizaña se conviertan en trigo. Por eso Jesús ya murió en la cruz y preparó el camino para cuando Dios destruye ese mal, no tenga que destruirnos a nosotros. Cuando ponemos la fe en Jesús y entramos a esa salvación y santificación, seguramente comenzaremos a convertirnos en nuestras nuevas versiones de nosotros mismos y no desearemos hacer mal o participar en nuestra hierba. Por eso en Filipenses dice que porque Dios está obrando en nosotros, dándonos el deseo y el poder de hacer lo que le agrada. Y esto no pasa de la noche a la mañana, no. Se toma tiempo y nos santificamos. Dios nos ama tanto que nos está esperando pacientemente. Si somos hierba mala, podemos cambiar. Pero si queremos somos hierba buena, bueno, hay que seguir ayudando. Pero si somos hierba mala, hoy es el día de convertirnos en trigo. Ahí está la diferencia. Si somos hierba buena, continuemos haciendo el bien.
Y tenemos que identificarnos con el cosechador que quería comenzar a recoger lo que veía como mala hierba. Tenemos que ver las personas y debemos someternos al proceso de ser personas seguras para que las personas viajen con nosotros, se unan a nosotros y dejemos la venganza a Dios. Podemos ser un pueblo que brilla la luz y trae luz a lugares oscuros. Para aquellos que están sufriendo, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias de que estás con nosotros, Señor. Y sabemos el quebrantamiento de este mundo. Sabemos que hay gente que nos está viendo en línea, que está experimentando el dolor, Señor. Porque sabemos que el sufrimiento es inevitable, que hay trauma en la vida de gente y que necesita tu toque, Señor. Necesitan tu toque. Hay gente también que nunca te ha aceptado, Señor, que aún está en ese proceso, Señor, que aún está siendo hierba mala, Señor. Pero tú eres paciente y tú puedes esperar para que esta gente venga a ti, Señor. Por eso te pedimos que como seguidores tuyos, Señor, que podamos ser embajadores para poder acercar gente a tu reino, Señor. Y que seamos una seguridad para que la gente te encuentre, Señor, siguiendo todos en esta postura de oración, presentando siempre la iglesia esta oportunidad para que la gente pueda entregar su vida a Jesús. Y hacemos esto porque es una decisión importante, pero esta parábola está suplicando que demos esa oportunidad para aquellos que están metidos en esa hierba mala, que se conviertan en hierba buena, en trigo, Señor, no en cizaña. Y los que no han aceptado a Jesús todavía y no tienen esa relación, si usted necesita perdón, si necesita esa gracia, si necesita esa transformación y esa esperanza, si usted quiere ese gozo y decir sí a Jesús, debe de levantar su mano y decir sí, yo soy ese. Ya veo esa mano levantada, ya veo esa otra mano. Gracias, Señor. Esto es lo que vamos a hacer. Para todos aquellos que levantaron su mano y aceptaron al Señor, esa relación con Jesús, vamos a hacer una oración que nos lleva a esa relación con Jesús. Pero lo importante de esta oración es que no es magia. Sí es sobrenatural, pero es la oración que nos mete en ese viaje, nos introduce a ese viaje. Hagamos esta oración. Señor Jesús, reconozco tu presencia esta mañana. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste de la muerte. Gracias por el perdón que me has dado, Señor. Y confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor. Ayúdame a caminar en tu gracia. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén.